Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde nos estén sincronizando. El día de hoy llegamos al capítulo número 6, el cual es un capítulo mucho más técnico, mucho más conceptual, y por eso utilizaremos una manera un poco diferente de abordar la temática de este capítulo. Por lo cual, ustedes verán que durante esta hora de aula, ¿verdad?, que tendremos el día de hoy, aparecerá muchas veces solo mi voz y utilizaremos como un recurso lo que será una pequeña presentación para hacerlo un poco más didáctico. Así que esperamos que sea de su agrado, que dejemos claros todos los contenidos que el día de hoy vamos a abordar. Vamos a recordar que en el capítulo número 5 se hizo una breve introducción de lo que es el cálculo de muestra. Realmente fue bien breve. Y en este capítulo nosotros seremos un poco más analíticos, utilizaremos algunas fórmulas, lo que son algunos conceptos que podemos aplicar y cómo vamos a abordar ese primer tópico, el cual es el cálculo de muestra. Vamos a abordar la mayoría de los tipos de cálculo de muestra, ¿verdad? Que va a ser un poco lo más básico que podemos iniciar con esos testes. Vamos a dejar algunas descripciones en este video acerca de algunos enlaces que serán interesantes para que usted pueda aprofundar sobre algunas dudas que usted tenga o tenga más interés acerca de un tema en específico porque sea el tipo de estudio que usted esté realizando en este momento. Y algunos estudios, ¿verdad?, de cómo hacer cálculos de muestra adicionales de diferentes tipos de estudios durante este capítulo que no abordaremos. Así que este capítulo específicamente abordaremos lo que es el tamaño de muestra, ¿verdad?, y el poder estadístico. Y como usted ve, ya tenemos aquí nuestra presentación y en el cual pues tendremos dos estrategias para lo que es el cálculo de muestra, ¿verdad? Nosotros ya tenemos lo que son las preguntas que siempre vamos nace, ¿verdad?, en nuestro proyecto de investigación, de cuántas personas yo necesito para realizar mi estudio. No es tan simple como decir un N. Ese N va a depender realmente de cuál es nuestro objetivo, será cuál es la realidad en el que el número de personas será necesaria. En general, siempre vamos a hacer ese procedimiento. Pero antes de iniciar, para saber cuál es ese procedimiento, necesitamos hacerlo idealmente siempre antes que nosotros iniciemos la colecta de datos. Porque nosotros recordemos que ya tenemos cuál es nuestra pregunta de investigación que cumple con los criterios Finder, la pregunta de investigación, y llega específicamente, vamos a necesitar verificar cuántos individuos necesitamos para nuestra investigación. Y ahí es donde nosotros vamos a necesitar cuál va a ser la forma correcta para lo que es analizar y realizar lo que es nuestro cálculo de muestra. Otra opción es cuando nosotros ya tenemos un trabajo, por ejemplo, estamos en un centro específico y nuestro jefe ya tiene un número limitado, puede ser de pacientes o de expedientes clínicos, ¿verdad? Y no hay cómo nosotros aumentar ese N y ahí ya tenemos esa muestra, pero nosotros lo que vamos a necesitar saber cuál es el poder de efecto que nosotros alcanzamos para exteriorizar el resultado de esos datos a nuestra población. Y ahí viene una pregunta, ¿usted necesita hacer un cálculo de muestra? La respuesta es sí. Entonces usted va a calcular el cálculo de muestra, sino que el poder que tiene esa muestra, ¿verdad?, que usted ya tiene. Así que realizando en esa investigación sería cuál es el grado de inferencia que tienen esos datos que ya fueron colectados para toda esa población que usted esté estudiando. Entonces básicamente tenemos dos tipos. Así que esos serían los principales. Existen otros, pero en este curso no serán abordados, ¿verdad? Y estos serán los principales que vamos a tocar para este capítulo en este video. Así que vamos a hacer lo que es el cálculo de muestra, ¿verdad? En sí, antes de iniciar siempre nuestra investigación, y usted va a tener un cálculo de muestra, también puede ser realizado post prueba, ¿verdad? Y usted ahí en su estudio donde usted quiere realmente verificar cuál es el poder observado que tienen los resultados de su investigación.
Entonces para ella necesitamos 5 elementos. El primero, definir cuál es la prueba estadística que usted va a utilizar. Necesitamos saber el nivel de significancia, que sería el error alfa, en el segundo punto, que normalmente ustedes van a ver cuando ustedes leen esos artículos y diferentes metodologías, que dice que siempre más o menos se mantiene en torno del 5%. Pero realmente usted como investigador puede adoptar el número de desvíos padrones, ¿verdad?, que desea trabajar, y su intervalo de confianza. Y todo esto viene, ¿verdad? Está basado en lo que es la regla del 67, 95, 99, como está descrito en el capítulo número 5. Así que entonces tenemos la prueba estadística, que es el nivel de significancia observado y que va a ser el poder que tiene mi muestra y que voy a encontrar en una población, y eso se conoce como el error tipo beta, también conocido como 1 menos error beta, que así nosotros tenemos el error beta, va a ser nuestro poder. Como tercer elemento de estos 5 elementos que necesitamos para hacer el cálculo de muestra, vamos a tener el tamaño, ¿verdad?, de efecto, que la definición es la magnitud de la diferencia que nosotros encontramos real, padronizado entre dos grupos o medidas. Así que es algo muy importante por lo siguiente, si usted tiene dos grupos y ellos son muy diferentes, así que usted va a comportar, ¿verdad? Concordar conmigo en este caso, ¿verdad? Que usted va a necesitar pocas personas para detectar esa diferencia. Yo estoy comparando, por ejemplo, la altura que tengan un grupo de jugadores de básquet, que ellos en media, ¿verdad? Esperamos que sea alta, obviamente, con personas que juegan mini golf. Mi variable principal en este caso sería altura de los jugadores, y ya esperado por lo mismo del tipo de deporte que cada uno practica, que esa magnitud del tamaño de efecto esperado es grande. Así que yo tengo un tamaño pequeño de muestra para encontrar esa diferencia entre lo que son los jugadores de básquet y los jugadores de mini golf. Rápidamente consigo decir que los grupos son estadísticamente diferentes cuando yo tengo esa magnitud de efecto pequeña, o sea que sus grupos son muy próximos. Yo necesito de muchas personas para detectar esa diferencia. Así que esa relación, recuerden que siempre va a ser inversa. Cuando el tamaño, en el caso del efecto, es grande, necesito un n pequeño, y cuando el tamaño de efecto es pequeño, yo necesito un n grande. Así que tenemos ahora el primer elemento, que es la prueba que vamos a utilizar. El segundo elemento sería el error alfa. El tercer elemento sería el error beta. Y el cuarto elemento sería el tamaño de efecto. Y por último sería obviamente el tamaño de muestra, o el n. Así que estos son los 5 elementos que usted va a necesitar para tener el cálculo. Así que usted dice, por ejemplo, solo tengo 4 de estos. Usted con seguridad y sin ningún problema, con la ayuda de varios software que nosotros vamos a dejarles en el link, usted podrá hacer el cálculo de su muestra. Así que en el ejemplo del cálculo de muestra, que sería a priori, así que si usted tiene su prueba estadística, el nivel de significancia, que sería el error alfa, el poder observado, que sería 1 menos beta, y el tamaño de efecto, yo solo necesito encontrar el tamaño de muestra. Y si yo tengo el tamaño de muestra, basándome en ese tamaño, yo puedo tomar mis grupos y calcular las diferencias de ese tamaño de efecto que vamos a tener en ese grupo. Porque yo tengo el tamaño de efecto a calcular, así que cuando tengo el error alfa, el poder observado y el nivel de significancia de mi investigación, así yo ya tengo obviamente algo específico como definida mi pregunta de investigación. Y así, esa muestra tiene el poder estadístico para esos resultados, pueden ser transferidos a la población en general. Así, por eso se hace el cálculo de muestra, ¿verdad? Y el poder estadístico post prueba también al final del poder que usted tenga observado según el n que usted haya obtenido en su muestra.
En el libro, específicamente en el capítulo 6, tiene una serie de apéndices, varias tablas. Como ustedes ya me imagino han visto algún libro de estadística, ¿verdad? Esas tablas se van a hacer específicamente para lo que es la muestra del efecto con una estimación del error alfa y son tablas realmente bastante útiles que ya van a variar de acuerdo a su prueba estadística, que esta puede ser una prueba de test T, un chi cuadrado, una correlación, que serían las más utilizadas y las que vamos a abordar en este video. Y así cuando usted ya tiene un software, por ejemplo, que el software que vamos a indicar en este caso sería la utilización del programa JetPower. Usted necesita primero escoger lo que es su prueba estadística, según el estudio que usted tiene como investigador, cuáles son, y si ya tiene los parámetros como el tamaño de efecto, y así en este caso tiene el tamaño de su muestra y en el caso esta sería a priori. Así que en el uso de esas tablas que estamos mencionando, que son los apéndices de este capítulo, está en el capítulo 6, usted va al libro o puede usar ya directamente el sitio web, ¿verdad? Para hacer esos cálculos, pero recuerde que son fundamentales para usted tener el cálculo de muestra y usted así directamente en el site, usted puede entrar y solo no necesita aprenderse todas esas fórmulas y calcularlo manualmente como quizás muchos de nosotros lo tuvimos que hacer cuando nosotros estudiamos esa parte de estadística. Ahora es muy fácil con varios programas y varios websites que ustedes pueden encontrar para hacer esos cálculos, recordando que ustedes siempre van a necesitar al menos tener 4 de esos 5 elementos para realizar el cálculo de su muestra. Ahora vamos a hablar más específicamente, enfocarnos en lo que es un tipo de prueba y va a ser lo que es la prueba del test T, en el cual usted va a comparar las diferencias de medias entre dos grupos. Un solo grupo puede ser en dos momentos, que sería el test T independiente, que es cuando usted compara la diferencia entre dos grupos independientes, por ejemplo, hombres y mujeres, expuestos o no expuestos. Eso sería un ejemplo o dos ejemplos de lo que son los grupos independientes para un test T. O cuando también usted tiene un solo grupo y usted va a comparar el antes y el después de un procedimiento que sería un test T pareado. Antes y después de una cirugía, antes y después de, por ejemplo, una dieta, cuántas personas yo necesito colectar para realizar una prueba de test T. Así que vamos a dejar un ejemplo. Y ahora está apareciendo aquí en la pantalla ese slide con un ejemplo de una investigación. Y es el ejemplo 6.1 de este capítulo, donde la pregunta de investigación es la siguiente. ¿Hay diferencia entre la eficacia del uso del salbutamol y el bromuro dipatropio en el tratamiento de asma? Y ese ejemplo, el 6.1, donde yo tengo esos dos medicamentos, utilizando el salbutamol en un grupo y el bromuro dipatropio, yo quiero saber cuál de los dos medicamentos es más eficiente para el tratamiento de asma. Entonces tengo dos grupos donde el grupo 1 toma salbutamol y el grupo número 2 toma lo que es el bromuro dipatropio. El medicamento siendo la variable independiente, dentro de las variables que yo escogí, voy a escoger el volumen expiratorio forzado 1 y necesito saber cuál es el tamaño de muestra que yo necesito obtener para determinar la eficacia de estos medicamentos. Como yo tengo dos grupos independientes, yo voy a usar como prueba un test T independiente. Otra cosa es el error alfa, que es el nivel de significancia dado por el error alfa. Usted puede escoger el 5% y usted define si usted quiere una prueba unicaudal o bicaudal, donde la hipótesis nula siempre va a ser la misma, donde los dos grupos tienen la misma media del BEF1. Del medicamento 1 es igual al medicamento del medicamento 2. Y en hipótesis alternativa es que ellas son diferentes y si usted postula que son diferentes, vamos a usar una prueba bicaudal. Si usted postula que un grupo siempre va a tener que ser mayor que el otro, ahí la hipótesis sería unicaudal.
Si usted adopta una hipótesis bicaudal, asumiendo el 5% de error en decir que las medidas son diferentes, que es el error alfa que ya está establecido, el error beta en general, se asume que va a ser un 80%. Y queremos interpretar cuando decimos que el error beta del 80% es el poder que esa investigación que estamos realizando es de un 80%. Eso se interpreta como que el poder de aquella muestra en detectar una diferencia que existe en la población, y eso es el poder observado. Si el 80% es el poder de mi muestra, mi error beta será 1 menos ese 80%. Eso quiere decir que es el 20% de chance que yo tengo de estar equivocado en los resultados obtenidos en mi investigación. Así que esa es la idea, que mi error alfa de 5% y mi error beta del 20%, recordando que siempre va a ser 1 menos el 80%. Así que ya tengo los tres parámetros que sería el error. Así que ya tenemos, teniendo en cuenta esos tres parámetros, que sería el error alfa, el error beta, sabemos la prueba que vamos a utilizar, en este caso sería el test T, y falta la medida de lo que es el tamaño de efecto. Así que la diferencia mínima que espero encontrar entre las medidas de los medicamentos, así que tiene que venir de algunas cosas dentro de esas opciones, que por ejemplo vamos a encontrar una diferencia, como investigador pienso, de un 10% o más en el BEF1 medio en cada grupo. Así que si esa diferencia mínima que el investigador quiere encontrar sería ese cuarto elemento, que sería el tamaño de efecto, que vamos a ejemplificar esta vez como un 10%, y que con esos cuatro parámetros, de esos 5 parámetros, yo quiero encontrar mi tamaño de muestra que necesito para encontrar esos parámetros. En base a eso, vamos a observar ahora aquí en la pantalla lo que es la tabla 6.A. Usted coloca en la columna izquierda ese 20% y el poder observado, que en este caso sería un error alfa de un 5%. Usted observa que el valor encontrado entre esas columnas y la línea, en este caso sería de 394 pacientes, sería el número para nuestro cálculo de la muestra. Así que esto es un paso muy importante, ya que como puede observar, realizando antes de iniciar esa investigación, a usted como investigador le dará una noción real de cuánto tendrá como costo realizar esa investigación. También tendrá, ¿verdad?, cuánto tiempo eso le llevará llevar a cabo su investigación y obtener los parámetros que usted se ha colocado antes de iniciar su investigación. Ahora vamos a pensar en un detalle, en ese ejemplo, pero si yo quiero cambiar ese 10%, yo pienso que esos medicamentos tienen una diferencia de un 20% en el volumen expiratorio forzado 1. Así que yo necesitaría un tamaño de muestra menor para detectar esa diferencia. Así que si usted va jugando y cambiando su tamaño de efecto, puede disminuir el tamaño de su muestra. No en tanto, recuerde que si usted está asumiendo que la diferencia esperada entre los grupos va a ser mayor, así que usted no puede colocar un tamaño de efecto muy grande para que el tamaño de su muestra quede pequeño, porque después usted puede llevarse la gran sorpresa que no encontró esa diferencia en los datos que usted ya colectó. Si usted coloca un tamaño de efecto pequeño, el tamaño de muestra va a ser grande. Si usted aumenta el tamaño de efecto y el tamaño de muestra va a disminuir, eso tiene que ser realmente algo factible, donde usted ya tenga un apoyo por la literatura en cuanto a ese tamaño de efecto idealmente, o que usted haya realizado un proyecto piloto donde usted esté calculando más o menos ese efecto. Es importante ver con cautela ese tipo de procedimientos al momento de la realización del tamaño de efecto. Muchas veces usted va a hacer la colecta de datos y así en la real, ¿verdad? El tamaño de efecto que uno encuentra real es menor. Ese protocolo va a ser recusado y usted no va a conseguir realizar esa investigación.
porque usted promete un tamaño de efecto con un valor y cuando usted colectó los datos, su tamaño de efecto es menor al cual usted esperaba. Así que ese es un problema serio que no vamos a tener cómo hacer esa corrección, así que vale mucho más que usted invierta en él mayor tiempo, por ejemplo, y hacer la colecta correcta, que intentar hacer una manipulación artificial. Así que mucho cuidado. Así que habiendo realizado ese ejemplo 6.1, usted ya tiene una idea general del cálculo de muestra con estos 5 parámetros. Haciendo eso para una prueba del test T, en donde usted tiene una variable categórica con los grupos y una variable continua en el caso del ejemplo de los dos medicamentos, donde tiene la variable continua y categórica sería lo que es el volumen expiratorio forzado, vamos a pasar a otra prueba estadística que sería el chi cuadrado. Él es una prueba donde nosotros vamos a verificar la asociación que nos da dos variables cualitativas o categóricas. Así que yo necesito tener apenas variables categóricas. Por ejemplo, fumar, sí o no, tener cáncer de pulmón, sí o no. Las dos variables categóricas y una prueba aquí a las que va a ser evaluar la asociación sería un chi cuadrado. El procedimiento es el mismo, ahora vamos a pasar eso mismo, ¿verdad? Que es lo que es el ejemplo 6.2 y tenemos el siguiente ejemplo. En cuanto a la práctica de ejercicio físico, ¿verdad? El grupo que practica Tai Chi tiene un menor riesgo de desenvolver dolor lumbar que las personas que practican corrida. Así que, ¿cuáles son las variables? En este caso tendríamos actividad física, que sería en este caso lo que sería el Tai Chi o la corrida, y la otra variable que es si la persona desarrolla dolor lumbar, sí o no, y tengo dos variables categóricas, y la prueba adecuada para ser practicada en este tipo de estudios sería el chi cuadrado. Así que el nivel de significancia vamos a adoptarlo como un 5%, como el padrón más utilizado, que es el error alfa, y ahora podemos, para hacer el cálculo del error beta, que va a ser el poder observado, que va a ser 1 menos el 80%, que va a quedar un 20%, ese sería nuestro error beta. Ya teniendo esos tres parámetros, ahora lo que faltaba calcular es el tamaño de efecto, así que él tiene que venir de alguna revisión de la literatura, algún artículo sobre el tema, un metaanálisis, un artículo previo, así que un ejemplo que fue encontrado en la revisión de la literatura sugiere que el riesgo para desarrollar dolor lumbar después de 2 años de practicar corrida es de un 30%. Así que la probabilidad de que esa persona que tiene la práctica de corrida y de desarrollar dolor lumbar en 2 años es de 30%. Así que esa sería ya una medida del tamaño de efecto y así ya tenemos 4 parámetros, que sería la prueba, el chi cuadrado, el tamaño de efecto, el error alfa y el error beta. Con base en eso ahora podemos visualizar aquí en el slide, específicamente en la tabla 6.b, donde nosotros podemos visualizar dónde podemos colocar ese error beta en la columna y el error alfa en la línea, y nosotros podemos encontrar que el tamaño de muestra sería para este estudio 313 pacientes. Y ahí es donde viene esta pregunta. 313 personas de muestra es insuficiente, muy grande, muy pequeño en el tiempo que se llevará para realizar esa muestra. Eso es tan importante, realizar el cálculo de muestra previo a la realización de cualquier investigación antes de iniciar nuestra colecta. Y ahí es donde viene que en base a nuestra prueba estadística yo defino los otros parámetros. Y puedo utilizar, recuerde, un software, una tabla adecuada para hacer ese cálculo. Recuerden que en nuestro ejemplo estamos utilizando un 30% que tiene que ser retirado de algún artículo que ya está publicado como evidencia. Muchas veces no tenemos ese artículo, entonces nosotros vamos a necesitar realizar alguna prueba piloto donde nosotros vamos a tener dos variables categóricas, que sería en este caso, como el ejemplo lo dice, lo que es la corrida y el tai chi y el dolor lumbar,
sí o no, y así usted puede calcular una media de asociación que va a depender del diseño de estudio que usted quiere realizar. Así que en los próximos videos vamos a ver los diferentes tipos de estudio, cuál sería el de las medidas de asociación de cada uno de ellos. Si voy a hacer un estudio, por ejemplo, un cross section, buscando la relación de prevalencia, de cuál en este caso sería la relación que existe entre las personas que practican corrida y tai chi en el desenvolvimiento del dolor lumbar, así que sería una relación de prevalencia que tiene una fórmula que eso no me va a dar lo que es la medida del tamaño de efecto que necesitaríamos ver. Pero si yo quiero hacer un estudio de casos y controles, por ejemplo, ahí sería la variable tai chi, si practica o no practica, y en ese caso sería caso y control, y ahí necesitaríamos el odds ratio. Si yo tengo un estudio de corte donde yo voy a tener personas que practican corrida y tai chi con o sin dolor, y en algún seguimiento vamos a ver que ese grupo de ellos, cómo desarrolla cada uno. Y ahí tendremos que hacer un riesgo relativo. Así que esas tres medidas que hemos mencionado, podemos calcular el tamaño de efecto para el cálculo de muestra que nosotros necesitamos para realizar. Y así tenemos otro ejemplo de cómo calcular lo que es el tamaño de muestra para el chi cuadrado. Ahora vamos a hablar de otra prueba estadística que sería la correlación, donde vamos a regresar al ejemplo de la prueba del test T, donde tenemos una variable categórica y una continua, donde la categoría son los grupos y la continua va a ser la variable que hemos decidido que fuera continua. Si tenemos dos variables continuas, categóricas, tenemos lo que es, recuerden, el chi cuadrado. Pero si mi estudio tiene dos variables continuas, ahí vamos a realizar lo que es una prueba de correlación. Y así que ahora vamos a ver, tenemos en la pantalla lo que es el ejemplo 6.3, que es un estudio transversal donde mi pregunta de investigación es acerca de medir los niveles de cotinina urinaria y lo que es la intensidad de fumar actual correlacionados con la densidad ósea en las personas fumantes. Así que tengo dos variables continuas, donde sería la cotinina urinaria y la densidad ósea, que serían ambos continuos. No existe ningún agrupamiento, así que vamos a utilizar una correlación. Así que podemos utilizar una correlación de Pearson, que sería la correlación más común, pero para generalizar, para esta población necesitamos saber un tamaño de muestra mínimo para generalizar los resultados de la población general. Así que vamos al cálculo de muestra. Entonces, en la misma idea que hemos estudiado anteriormente, ya tengo mi prueba definida. Mi error alfa sería de un 5%, mi error beta sería de un 10%, pero puede ser también escoger un 20 o un 30% dependiendo del caso que nosotros queramos utilizar. Así que nos falta ahora el tamaño de efecto. Así que el propio ejemplo nos dice que el estudio anterior encontró una correlación moderada dentro del R, que es igual a menos 0.3, que usted ya tiene en otro estudio que está correlacionando lo que es el fumar y la densidad ósea. Ahora yo quiero hacer un estudio donde quiero correlacionar la conitina urinaria y la densidad ósea de la conitinina, cómo está relacionada con la cantidad que la persona está fumando. Así que vamos a utilizar ese 0.3, vamos a buscar esa correlación de un 30% en la columna izquierda, con un 10% de error beta, y nosotros vamos a encontrar que nosotros necesitaríamos, según el cálculo que muestra la tabla 6.3, una muestra de 113 pacientes. Todas estas tablas son basadas en una fórmula, obviamente que ya está estipulada para cada tipo de prueba, entonces siempre va a ser importante que usted visualice su tipo de prueba para escoger la tabla correcta, porque va a variar de acuerdo a eso. Y solo va a tener que mudar definitivamente lo que son los parámetros alfa y el tamaño de efecto, ¿verdad? Y usted va a tener lo que es el cálculo de muestra. Así que vamos a dejar en la descripción en este video
Un artículo con las inscripción, ¿verdad? Descripción de todas esas fórmulas para quien tenga interés en tener un mayor conocimiento, aprofundar, pero realmente recuerda que con los software actuales o en los sitios web ya todo eso está realizado. La verdad que la descripción que vamos a dejar es el manual de fórmulas, ¿verdad? Que está incluido en el programa que estamos sugiriendo para realizar el cálculo de muestra, que en este caso sería el JPower. Y así que hemos hecho una recopilación básica de esas principales pruebas para utilizar, ¿verdad? Que en este caso sería la prueba del test T, el chi cuadrado y la correlación dependiendo y recordando que las variables que usted tenga definidas en su estudio. Así que hay otras cosas importantes que debemos de pensar cuando usted va a hacer ese cálculo de muestra. Esos cálculos de muestra que hemos colocado, recuerden que son ejemplos. Estos tamaños de muestra son tamaños mínimos, así que la idea es que usted siempre tenga un poco más, recordando que usted siempre va a tener pérdidas en lo que es su estudio. Si la colecta de datos puede ser un momento que usted tenga pérdidas, también puede ser en la tabulación, si usted tiene un estudio longitudinal. Puede tener personas que no regresó más, así que normalmente vamos a tener la visión que en los cálculos de muestra nosotros tenemos que agregar aproximadamente entre un 15 a un 20% más por cuenta de lo que son esas pérdidas. Así que en eso, si nos hemos, por ejemplo, nuestro cálculo de muestra, normalmente nosotros podemos agregar lo que son 20 o 30 personas más para llegar a un N total. Entonces, si su cálculo de muestra, por ejemplo, sería 100, debemos agregar al menos 20 personas más al estudio. Eso es una cosa muy importante respecto a lo que son las medidas longitudinales. Cuando usted tiene pruebas longitudinales, así que tiene características importantes. Por ejemplo, existe un análisis estadístico que lo conocemos como análisis de sobrevida. Este es un tipo de estudio de corte que en vez de observar aquel individuo en el primer momento y en el momento final y calcular el riesgo relativo, yo voy a observar ese paciente a lo largo de un tiempo. Entonces, por ejemplo, si es un año, yo voy a hacer una medida para ese paciente cada mes. Entonces, yo voy a tener 2 observaciones a lo largo de ese tiempo, teniendo siempre la medida inicial y sabiendo cómo él finaliza a lo largo de esos 12 meses. Así que ahí yo puedo calcular lo que es el riesgo, un desenlace, usted también puede verlo entre los expuestos, cuánto es el mayor, por ejemplo, en relación a las personas que no tienen esa exposición. Recuerde que es un riesgo relativo y usted lo va a vivir, ¿verdad? Por 12 meses y el análisis de sobrevida es una característica importante. Usted va a tener personas, por ejemplo, que va a hacer una cirugía versus personas, por ejemplo, que no va a hacerse esa cirugía. Así que están todas vivas en ese primer momento, momento cero, ¿verdad? Y yo quiero ver la sobrevida como una variable continua, que es el tiempo, y mi variable categórica, en este caso, quien hizo la cirugía y quien no se hizo la cirugía. En el momento cero, recordemos que todos están vivos y vamos a observarlo a lo largo de ese tiempo que nosotros hemos definido en el estudio. De esa manera, nosotros vamos a ver cuáles tienen el desenlace, que en este caso sería la muerte, y en el caso que yo quiera saber, por ejemplo, las personas que murieron del grupo que se hizo cirugía, cuál fue el grupo que murieron sin hacerse la cirugía, y si usted va a observarlas, por ejemplo, por un periodo de tiempo de 12 meses, un año, y puede pasar en el momento cero mi tamaño de muestra máximo, pero en el momento, por ejemplo, del año o los 12 meses ya perdimos personas porque puede ser que estas personas hayan fallecido, puede ser por causa natural o por la enfermedad o por la cirugía, ¿verdad? Y ese número vaya disminuyendo mi tamaño de muestra a lo largo del tiempo y de esa manera me lleva a que mi poder, que por ejemplo al inicio era grande, puede ser un poder de tamaño de efecto muy pequeño al final. En cuanto a lo que es ese análisis de sobrevida, es el que más sufre con ese cálculo. Así que nosotros tendríamos que pensar en el cálculo de muestra de cuántas personas vamos a tener al inicio y al final. Así tenemos que pensar en el cálculo de muestra en cuántas personas nosotros vamos a necesitar
que finalicen como media después de ese seguimiento de 12 meses. Para ese tipo de análisis de sobrevida, usted puede calcular un tamaño de muestra final de ese segmento que usted quiere y así, por ejemplo, tenemos que tener un número estimado de 100 personas. Así que yo tengo que pensar cuántas personas necesito tener con vida en el momento cero y que al finalizar ese segmento, al menos yo tenga 100 personas porque ese cálculo de muestra es más complejo, porque necesito determinar cuántas personas voy a perder en ese segmento de tiempo. Pero, por ejemplo, en el Jet Power es posible hacer ese cálculo, así que en si usted tiene el tamaño de efecto, va a partir del promedio de grado de pérdida que voy a tener durante ese segmento. En cuanto a riesgo relativo o razón de riesgo, que para cada razón de tiempo que usted esté estudiando, ¿verdad? Así que va a ser algo muy importante. Vamos a dejar un artículo extra aquí abajo en el video para que así tengan más atención, ¿verdad? Para quien quiere usar ese tipo de análisis de sobrevida, que el cálculo de muestra es un poco diferente y cualquier duda que tengan, recuerden que pueden dejar nuestros comentarios, ¿verdad? Que nosotros a la brevedad posible vamos a intentar responderlos. Otra discusión importante es en el caso de la randomización. Así que posteriormente vamos a tener lo que son los videos sobre lo que son los otros tipos de estudios, ¿verdad? Los clinical trials, estudios clínicos controlados. Y en el capítulo número 9, ¿verdad? El cálculo de muestra puede llevar, ¿qué va a llevar en cuenta? Cálculo de muestra que no son iguales, como por ejemplo lo que son un N de expuestos y no expuestos tienen que tener un tamaño de muestra desigual, o si tienen que ser iguales, por ejemplo, si nosotros necesitamos tener la misma cantidad de pacientes en un grupo como en el otro grupo, o en el grupo 1 y el grupo 2, así que en algunos casos pues va a ser simple, usted va a conseguir hacer lo que es el match, tener parejas, que eso pueden ser, por ejemplo, va a estar igual para sexo y en ese sentido la variable que usted quiere controlar no va a tener ningún problema, pero hay un momento en que, por ejemplo, usted no puede conseguir parear y ahí es donde tenemos número de muestras, lo que serían desiguales para cada grupo. Por ejemplo, ¿verdad? Tengo un caso con control, si no, por ejemplo, tengo un N mayor de casos y menores de control. Pues aquí ya pudieron observar en la pantalla, ¿verdad? Tenemos un ejemplo donde podemos observar en la diapositiva que estamos mostrando, que aparece también en el libro, en la página número 74, que dependiente del error alfa y beta y su tamaño de efecto, se hace un cálculo del cálculo de muestra imaginando que ellos están iguales. Para uno vamos a utilizar esa fórmula en lo que es la línea, ¿verdad? Hace más 1 dividido entre 2 y puede ser el N. Así que vamos a poder recalcular o hacer el balance de lo que es nuestro cálculo de muestra. Vamos ahora a lo que es el ejemplo 6.9, donde un investigador está estudiando lo que es la exposición, sí o no, ¿verdad? Cómo afecta la exposición a insecticidas en el ambiente doméstico como un factor de riesgo para tener o desarrollar lo que es anemia aplásica. Entonces yo tengo dos variables, la cual es la exposición a insecticidas, sí o no, anemia, sí o no. ¿Dónde tendríamos la prueba? En el cuadro donde es el cálculo de muestra original indicó que sería necesario 25 casos, considerando un control para cada caso. Vamos a suponer que ese investigador tenga acceso apenas a 18 casos. Entonces, ¿cómo deberíamos de proceder si yo no consigo tener esos 25 casos? Entonces necesito saber cuántos controles yo necesito tener para cada caso, para tener un balance entre lo que es mi error alfa y mi error beta. Así que si usted utiliza el criterio de 3 controles para cada caso, entonces yo tengo 18 controles, necesito 3 controles para cada caso. Aplicamos esta fórmula que está en la pantalla
y está apareciendo que necesitaríamos tener, en este caso, entonces 17 casos, así que yo tengo que colocar 3 controles más para cada uno. Como se puede ver, podemos cambiar ese parámetro. En este caso sería el inciso C para cada uno de ellos. Así que el inciso C es el número de veces que yo tengo que tener de más de controles según cada caso. Vamos a ver un ejemplo. Y si yo tengo 2 veces más controles para cada caso, necesitaríamos al menos 19 casos. Así que es posible realizar ese cálculo de muestra para que nosotros tengamos las muestras que no, en este caso que no estaban balanceadas. Es siempre bueno recordar y utilizar esta fórmula que va a ser bastante amigable, bastante útil para tener ese manejo de lo que son las muestras desiguales, ¿verdad?, entre grupos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el cálculo de muestra de pruebas multivariadas. Esto es un tema un poco complicado. Necesitamos muchas veces ayuda, ¿verdad?, de alguien experto en el área, ¿verdad?, que sería un estadístico. Pero nosotros les vamos a dar algunos tips de esa parte estadística en general para hacer ese cálculo de muestra para ese tipo de diseño y análisis de datos multivariados, con regresión logística como variable independiente o dependiente, que esta sería también la exposición o el desenlace, que usted tenga varias variables de control o un modelo más complejo. Por ejemplo, si yo en mi modelo tengo 10 covariables y 10 variables de control, el estadístico necesita y va a agradecerle a usted si usted como investigador ya pensó cuáles son esas variables que usted ya intentó, también que usted ya haya intentado hacer un cálculo de muestra. Por ejemplo, si usted solo sabe hacer el cálculo de muestra para una exposición y un desenlace sin ninguna variable de control o con algunas covariantes. Si usted ya realizó ese cálculo de muestra, para el estadístico va a ser más simple, que le va a ayudar mucho, ¿verdad? Usted va a tener que pagar menos horas con esa persona y así él va a utilizar esas variables que usted ya pensó de control o covariante y de esa manera va a recalcular la muestra para nosotros. Muchas veces el investigador llega para el estadístico a decir, yo quiero hacer una correlación y la variable con la variable tal, A o B, pero no habla nada sobre, por ejemplo, que va a necesitar tener variables de control. El estadístico va a hacer un cálculo de muestra con lo que el investigador le pidió y no va a colocar lo que son los otros parámetros. Y de ahí nuestro N va a quedar muy pequeño en relación a lo que debería de quedar y ahí sale todo malo y más adelante. Así que es algo muy importante que el investigador sepa cuál es su variable de exposición, cuál es su desenlace, cuáles son sus variables de control y cuáles son sus covariables. Así que eso usted solo lo va a obtener haciendo una búsqueda, haciendo una inmersión en lo que es la literatura sobre el tema que usted desea investigar. ¿Cuántas son? Y usted tenga que ofrecer esa información al estadístico para realizar lo que es el cálculo de muestra de una manera adecuada. Eso va a ser muy importante. Así que eso tiene que tenerlo muy claro, no el estadístico, sino que ese es su papel como investigador. Cuando usted tiene, por ejemplo, un modelo de regresión, varias variables de control por cada variable que usted está utilizando, si tiene que adicionar un tamaño de muestra más, pero al principio ese cálculo de muestra va a ser el mismo, recordar el error alfa, el error beta, el tamaño de efecto, ambas en esos parámetros se va a calcular el tamaño de muestra, ¿verdad? Pero vamos a presentar lo que son, ¿verdad?, las variables de control, cuáles son nuestras variables de covarianza. En ese sentido usted va a necesitar necesita un diseño que valore y obviamente su tamaño de muestra va a ser mayor. Y recuerde que vamos a pensar en que se va a hacer una colecta de datos y que va a tener siempre pérdidas, así que pensando en que 100 siempre que sería un n así ficticio, ¿verdad? Usted va a necesitar por lo menos colocar 20 personas más. Recuerde que entre más variables de control usted tiene en su modelo, más va a ser el riesgo que usted va a tener de pérdidas en su estudio
y va a necesitar colocar datos más para evitar esas pérdidas, porque al final, si usted tiene muchos pacientes perdidos a lo largo del estudio, su poder de su muestra no va a ser el ideal y usted no va a poder generalizar esos datos que usted encontró en su estudio a una población general. Por ejemplo, existen estudios, en el caso que vamos a ver más adelante en los próximos videos, de estudios de inferioridad o equivalencia. El principio va a ser bastante parecido, así que para un estudio de no inferioridad, lo que yo quiero saber en esos dos grupos y no son iguales, si ellos son y si tienen una diferencia y si esa diferencia es pequeña, esa pequeña diferencia está en el margen, si esa media del tamaño de efecto que yo quiero saber, si en esos dos grupos son diferentes, con una diferencia, por ejemplo, de un 10%, eso va a ser la medida del tamaño de efecto que estoy buscando, así que usted puede ver en esas fórmulas y vamos a desarrollarlo antes. Solo va a cambiar lo que es la percepción que vamos a utilizar del tamaño de efecto. Usted ya consigue hacer o recalcular para estos estudios, ¿verdad? Que son estudios más ortodoxos, por ejemplo, en esos estudios de equivalencia o no inferioridad o inferioridad, usted va a utilizar esa misma fórmula, solo vamos a cambiar lo que es el tamaño de efecto. Ahora vamos a pasar por algo que se calculó en la muestra en los estudios descriptivos. Ahí es donde yo quiero ver cuál es mi pregunta, ¿verdad? Y mi desenlace. Yo quiero descubrir, por ejemplo, lo que es la prevalencia de una variable. Y entonces está apareciendo aquí en nuestra diapositiva lo que es el ejemplo 6.4, donde un investigador desea determinar la media del nivel de en un módulo de los alumnos de la tercera serie a una región urbana con un intervalo de confianza del 95%, más o menos 0.33 gramos por decilitro. Mostró un estudio anterior que es el de biopadrón que tiene la hemoglobina en una ciudad semejante de 1 gramo por decilitro. ¿Cuál es el tamaño de muestra necesaria que nosotros necesitamos encontrar en este ejemplo 6.4? Yo quiero saber la medida de la población, pero no tengo cómo saber de la población si yo no tomo la muestra de toda la población, pero yo voy a tomar toda la muestra de la población, eso es imposible, así que yo necesito una muestra donde yo pueda saber cuál es la medida de esa población con ese intervalo de confianza, cuál es el tamaño de muestra en que yo necesito para que eso pueda evaluar lo que es la medida, la media de la población en ese intervalo. Pequeño, ¿verdad? Suficiente para hacer una muestra razonable en esa descripción. Así que voy a tener como variable hemoglobina en mi muestra y voy a colectar un N de esas personas. Voy a hacer la media, el desvío padrón y el grado de error que yo quiero tener. Así que yo siempre voy a utilizar ese intervalo de más o menos 0.3 gramos para mi estimación de error. Así que yo quiero tener y voy a aceptar un error de 0.3 gramos por decilitro de hemoglobina en la población. Eso puede ser positivo o negativo, así que mi intervalo no puede ser mayor a 0.6 gramos en total. Recordando que el tamaño de ese intervalo total es 0.6 y eso va a ser mi media del tamaño de efecto, así que yo voy a tener que mi nivel de confianza de un 95% y en el porcentaje que yo esté equivocado de un 5%, que sería mi error alfa y el desvío padrón. Tiene que venir de otro estudio que yo quiera detectar la media y quiero detectar ese desvío padrón de esa medida. En eso va a ser un tamaño de efecto que va a venir de otro estudio, recordando que el ejemplo ya nos describe que un estudio similar miró que punto a punto, ¿verdad? Que la hemoglobina, la diferencia era de 1 gramo. Así que sería una media de prevalencia. Yo solo quiero saber la media, el error alfa, que es un 5%, el tamaño de efecto, que sería 1 gramo, que sería el desvío padrón, que tiene, ya leímos y vamos a usar como referencia en ese otro estudio,
y el error beta. Así que sería la medida de intervalo que sería 0.6 gramos, ¿verdad? Que ya lo tomamos como referencia de esa margen que tiene de 0.3, tanto positivo como negativo. Observando y en base a esos valores, como podemos ver aquí en la tabla 6, del tamaño de muestra exhibido sería 43, ¿verdad? Pacientes. Así que, como puede observar, y un par de estudios descriptivos, usted tiene que hacer el cálculo de muestra porque usted quiere calcular una media de una proporción de la población. Entonces yo necesito saber cuánto es el mínimo que yo necesito colectar para obtener la media de la población, así que tengo que usar todos los parámetros. Así que usted necesita que el desvío padrón de otro estudio, usted necesita tomar de él ese error beta, ¿verdad? Que usted necesita saber, que en este caso va a ser 0.6 gramos de hemoglobina. La prueba estadística de prevalencia, ¿verdad? Que solo necesitamos calcular lo que es el intervalo de confianza. En este caso vamos a usar un error alfa es del 95%. Y basado en esos parámetros vamos a buscar en la tabla 6 y usted va a encontrar que la muestra necesaria para esta descripción está realizada en una variable continua. Si yo tengo una variable categórica, entonces el ejemplo 6.5 que está apareciendo ahora en la presentación, tenemos el ejemplo que nos dice que el investigador quiere determinar la sensibilidad de un nuevo examen para determinar la sensibilidad para detectar cáncer de páncreas con base en un estudio piloto que espera que el 80% de los pacientes con cáncer tengan resultados positivos. Cuando estos pacientes en este tipo de cáncer serán necesarios para estimular esa sensibilidad del 80%, más o menos 5%, un intervalo de confianza de un 95% para ese nuevo examen. Quiero calcular mi muestra que sea capaz de detectar esa sensibilidad del 80%, así que cuáles son los parámetros que yo tengo para ese número de proporción esperada, que sería un 20%, si mi sensibilidad es del 80%, mi error es del 20%, recordando que ese va a ser mi error beta, y la amplitud del intervalo que será el error en torno de la media, que va a ser de un 10%. Yo quiero obviamente equivocarme un 5% para arriba de la media, para abajo entonces asumo un 10% de esa amplitud y tengo que ver mi error alfa que va a ser un 5% y con base con eso nosotros vamos a observar en la tabla 6.e, yo busco y podemos observar que necesito 246 pacientes, recordando que la fórmula para generar este cálculo está basada en una distribución binomial, así que de la misma forma que yo tengo para basarme en una distribución normal, para el cálculo de una variable continua también tengo para una distribución binomial, para el cálculo de una variable categórica en un estudio descriptivo. Estas distribuciones son parecidas a partir de un cierto tamaño de muestra, ya que existe paridad, ¿verdad?, en esas dos distribuciones. Así que ahora vamos recordando que todos estos casos son cuando el cálculo de muestra es realizado a priori. Primero, tengo todos los parámetros que yo quiero saber cuál es la muestra que necesito colectar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el cálculo de poder, ya teniendo o colectado, ¿verdad? Por lo que sería una muestra post-teste o post-prueba, que aquí realmente lo que yo quiero saber es el poder que tengo con esa muestra que ya colecté. Cuando el tamaño de mi muestra es fijo, yo preciso definir el tamaño de efecto en base a esa muestra. El error alfa yo lo voy a conocer, así que si ya es una prueba estadística también, así que lo que yo necesito saber ahora es lo único que yo necesito, es el poder que esa muestra tiene y si realmente es lo suficientemente grande para conseguir hacer lo que es una inferencia con un máximo de un 20% de error y con un poder de un 80%. Ahora vamos a tener el ejemplo 6.6, donde dice que un investigador estima que tiene acceso a 200 mujeres después de partos gemelares durante su proyecto.
Con base en este piloto, él estima que la mitad de esas mujeres o sí pueden estar dispuestas a participar de un programa de meditación de 6 semanas para reducir el estrés. El estrés. En el grupo control recibirían folleto informativo y quiero ver si mi desvío padrón esperado para el score del estrés es de 5 puntos para ambos grupos. ¿Cuál es la magnitud de diferencia que el investigador necesita conseguir para detectar entre esos dos grupos un error alfa de un 5% y un error beta de un 20%? Observando la tabla 6.A, donde usted puede ver el error alfa de un 5% y el error beta de un 20%, que sería el máximo de error sobre el poder que usted podría tener, usted necesitaría de 45 pacientes para detectar un tamaño de efecto de 5 puntos. Entonces la idea es que cuando el tamaño de muestra mínimo que ya tengo el error beta, que es lo que yo necesito detectar con base en esa muestra cuál es la diferencia máxima entre los dos que yo voy a conseguir detectar. Si yo asumo un poder de un 80%, en ese caso yo consigo detectar la diferencia entre ese grupo. Y sería hasta lo que son 6 puntos de diferencia para mi muestra. SN, por ejemplo, no sería suficiente para detectar, porque, por ejemplo, vamos a pensar que mi colecta tuvo 200 mujeres, siendo un grupo y siendo de otro. En función de esa variable, yo quiero saber si estos dos grupos son diferentes en función de una variable. Si la diferencia entre esos dos grupos fuera mayor a 6 puntos, yo puedo decir que esas 200 mujeres tienen el poder suficiente para detectar la diferencia entre ellas. Si yo observo menoras a 6 puntos, por ejemplo 0.4, por ejemplo de esas 200 mujeres, no son suficientes para detectar la diferencia cuando su tamaño de muestra es fijo. Usted necesita saber cuál es la diferencia entre los dos grupos mínima que usted va a detectar cuando usted haga un estudio real. Usted encuentra una diferencia menor a aquella, probablemente usted va a necesitar de más personas para poder complementar su estudio. Así que va a ser un estudio de un grado de inferencia menor. Eso va a ser muy importante, especialmente para los proyectos de posgrado. Muchas veces pensarlo desde antes, porque después, si no, ninguno de esos estudios consigue ser publicados debido a que no tienen un poder de efecto que pueda se reflejar en una población general. Así que de nuevo, recuerde que es mejor hacer su cálculo de muestra primero, a priori. En algunos casos no hay cómo, pero con base en ese tamaño de muestra mínima es posible si usted puede detectar para que esa muestra tenga un poco de relevancia, ¿verdad? Así que eso es muy importante y eso se ha relatado en la sección de lo que son los resultados, ya que entra como una limitación de su estudio. Recordando que cuando usted ya tiene esa muestra definitiva y algunos casos son muy complejos para usted tener más muestra o conseguir el N total, en aquel recuerde que no sería un dato que sea inválido, ¿verdad? Su estudio va a ser publicado, solo que usted obviamente va a tener que hacer esa salvedad con un cálculo de muestra como con SN. Solo consiguió detectar, por ejemplo, lo que es esa diferencia, por ejemplo, 6 puntos. En nuestro estudio realmente solo encuentra una diferencia de 4 puntos, pero el estudio es válido. Por ejemplo, quien va a realizar un metaanálisis con esos resultados va a utilizar esa información, así que su estudio está bien, no existe ningún problema. Eso va a ser siempre una contribución porque, por ejemplo, para un estudio de metaanálisis tiene un peso de reproductibilidad, así que no existe ningún problema. Así que no hay que tener una muestra fija, tener un poder necesario para que usted haga el reporte correctamente. No tiene que ser recusado en ese caso, ¿verdad? En esos estudios que es de difícil acceso a alguna población. Y una revista científica, así que eso siempre va a ser importante para que las personas que nos están siguiendo, ¿verdad? Y realizando este curso estén un poco más tranquilos, pero recuerde que lo ideal es que usted haga su colecta y con base en realizar un cálculo de muestra
primero. Así que ese va a ser un foco muy importante que usted tiene que grabar siempre, que va a ser su última opción. Usted escoger ya una muestra fija sin que usted haya hecho un cálculo de muestra a priori. Llegando por fin, ¿verdad? Vamos a dar casi en la recta final de lo que es este capítulo, que es un capítulo un poco más conceptual, un poco más diferente al resto que nosotros vamos a tener. Vamos a dar unos tips, ¿verdad? Unos consejos en lo que sería el cálculo de muestra que hemos discutido bastante respecto sobre este video. Van a ser muy útiles. Por ejemplo, siempre va a ser, usted tiene que imaginar, imaginemos que yo tengo un grupo, por ejemplo, con una exposición y que otro sin exposición, pero yo tengo varios desenlaces. Entonces, por ejemplo, yo quiero comparar personas con insomnio y personas que no tienen insomnio. ¿Cuál es la relación en esas variables que sería nuestro desenlace? ¿Cuál de ellas debo de escoger para hacer mis cálculos de muestra? La idea es que siempre usted va a escoger la variable más relevante para su pregunta de investigación. Por ejemplo, eso en la industria farmacéutica se conoce como lo que es la variable primaria de eficacia, y que en este caso, ¿verdad? Que es la que tiene que hacer la diferencia entre los grupos. Si existe diferencia entre los grupos para esa variable, usted va a hacer el cálculo de muestra utilizando esa variable. El tamaño de efecto va a ser calculado encima de ella. Si usted consigue, su estudio está caminando bien, ¿verdad? Igual con las otras variables de desenlace y no se encuentra diferencia, así que va a ser algo que es muy útil, que usted necesita hacer en el cálculo de muestra, que usted escoja la variable de desenlace, cuál sea la más adecuada. Si ellos son igual de relevancia, entonces siempre vamos a escoger el desenlace que tenga mayor en el tamaño de efecto. Esa va a ser algo muy importante y anótelo, por favor. Porque ahí el tamaño de muestra va a ser menor, y mismo que usted vaya con una muestra no sea suficiente para los demás desenlaces. Usted define aquella variable de desenlace como su variable primaria de eficacia. Porque recuerde que muchos estudios van a tener muchas variables y usted tiene que definir cuál es su variable de eficacia. Así que usted está resguardando que su poder para ese desenlace que va a bastar las diferencias. Otro criterio, que usted tenga una exposición y varios desenlaces, usted puede escoger el desenlace con un tamaño de efecto menor según la literatura, y usted ahí va a tener un tamaño de muestra mayor, el máximo posible, y ahí en base a eso usted va a poder dar cuenta de investigar cualquier otro de los desenlaces. Así que usted tiene que escoger el desenlace aún más importante, sobre el cual tiene menor tamaño, porque va a tener el mayor cálculo, ¿verdad? De muestra, ¿verdad? Y usted ahí puede generalizar para todos los otros desenlaces que usted tiene dentro de su estudio. Otra cosa que ya hemos hablado bastante acerca de las pérdidas de lo que vamos a tener en los estudios. Así que hay que tomar mucho cuidado y hay que saber diferenciar las pérdidas. Por ejemplo, cuando las personas abandonan el estudio, y otras por cuenta de lo que son los datos perdidos. Esto pasa por los que abandonan los estudios, desisten, puede ser algo muy importante para el cálculo de muestras. Así que usted está haciendo un tratamiento, por ejemplo, muy complicado, muy difícil para las personas. Vale la pena siempre aumentar el tamaño de muestra y obtener extra mayor, porque el tratamiento, recuerde que desiste muchos de ellos, ¿verdad? Así que normalmente en vez de usar, por ejemplo, un 20%, usted puede escoger un 25% o un 30% para aumentar su cálculo de muestra. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las muestras por conglomerados o clúster. Ellos tienen un problema. Ese cálculo de muestra por conglomerado no va a ser abordado en este video ni durante este curso, pero vamos a dejar una referencia en un link en este video para quien quiera profundar o quiera trabajar con ese tipo de muestra. Pero vamos a dar un ejemplo bien específico, y es por decir, en una escuela que yo quiero hacer el cálculo para los alumnos de esta escuela, solo que los alumnos de esta escuela, dentro de cada escuela hay diferentes clases, y usted quiere evaluar el efecto sobre el alumno, y nosotros tenemos que saber si ese efecto es por cuenta de la escuela o por efecto de la clase. Muchas veces el efecto pasa por el alumno, es
porque está en la escuela A, pero puede ser que eso sea porque el alumno que está en la escuela A de la clase A. Y ahí es donde existe el efecto de la jerarquía y es donde este cálculo de muestra se torna más complicado porque tiene que hacer un cálculo de muestra condicional, cálculo de muestra de la escuela, dado que el alumno hace parte de esa clase, es un poco más complicado. Es un delineamiento más difícil, pero en el contexto que vamos a dejar de referencia va a quedar más claro. Y los tamaños de muestra pueden ser diferentes para esa jerarquía. Por ejemplo, puede ser que yo sea un buen alumno no porque yo esté en la escuela A, sino porque yo estoy dentro de la clase de la escuela A. Y solo esa clase es la única que tiene el efecto que estamos buscando. Y ahí es donde los otros tengo que pensar cómo hago para calcular eso. Un poco más complicado nos va a dar para ser abordado este tópico en este video, pero es extremadamente largo. Implica otros ítems. Así que si usted puede consultar un estadístico en el cual le va a dar el detalle para tener más cuidado. Pero recuerde que vamos a tener ese artículo que va a detallar mejor en el caso del protocolo que usted está realizando tenga un efecto jerárquico fuerte. Así que usted puede ver ese artículo y también puede usar el JPower para hacer el cálculo de su muestra con algunas alteraciones. Así que hemos hecho un abordaje general en este capítulo. Usted va a ser muy importante para usted ver los anexos y los apéndices de este libro, pero también se puede encontrar con otros locales, así que vamos a dejar el site, ¿verdad? Por ejemplo, de la parte de epidemiología para hacer ese cálculo de muestra y en él también están esas tablas. ¿Cuál es lo importante en este mensaje, en este video? Es que son los 5 elementos. El tipo de estudio que nosotros vamos a hacer, el error alfa, el error beta, la prueba estadística, ¿verdad? El tamaño de efecto y el tamaño de muestra, que en esos son los 5 elementos que usted va a necesitar aprender a jugar y de ahí usted va a necesitar pensar un poco, siempre dependiendo de su diseño de estudio, de su pregunta de investigación, el protocolo que usted va a hacer necesita a priori siempre hacer un cálculo, ¿verdad? De muestra, ¿verdad? De los elementos, tanto para tener un tamaño de muestra cuando usted no la tiene definida, o el tamaño de efecto mínimo que usted va a necesitar, ¿verdad? En sus datos que ya tiene colectados, así que van a ser de una gran salida. Entonces, para usted ser un as en el cálculo de muestra, usted va a necesitar leer protocolos de investigación, de la metodología, pensar en los diferentes tipos de estudio y practicarlo. No necesita memorizar. Recuerde, ¿verdad?, que esas son fórmulas y estos elementos lo que usted necesita son parámetros. Y para practicar dentro de esas tablas, que son esos apéndices, lo bueno siempre es que usted tenga la mente de un investigador y consiga pensar en esos 5 elementos que fueron descritos a lo largo de este video. Como no podemos dejar de faltar en este capítulo, vamos a hacer ahora nuestro ejercicio. Vamos a usar el ejemplo del ejercicio 1 del capítulo 5, nuestro capítulo anterior. Vamos a retomar ese capítulo. Así que el ejercicio número 1 del capítulo dice, el investigador está interesado en delinear mi estudio con un tamaño de muestra suficiente para determinar si hay una asociación entre el IMC y el CA gástrico en mujeres entre 50 y 75 años de edad. Entonces hay 2 variables, IMC y cáncer, de hacer sí o no. La hipótesis nula es que no existe diferencia entre el IMC con o sin tener cáncer. Va a existir diferencia en la media. Y la hipótesis alternativa es que existe diferencia en la media. Así que el que tiene la prueba estadística, el que va a usar las variables categóricas, así que no tiene cáncer, la variable continua en este caso sería IMC, entonces la prueba estadística en ese sentido está clara cuál es el error alfa, cuál es el error beta, y en el ejercicio dice que el poder es del 80% y un nivel de significancia de 5, para poder detectar la magnitud del efecto de la diferencia que tiene 1 kilo por metro cuadrado para un punto en la variación del IMC. ¿Cuál sería el tamaño de muestra
con base, ¿verdad? En esos parámetros usted haría el cálculo de muestra para este estudio. Así que va a utilizar las tablas del capítulo número 6 para hacer eso, dado que usted ya ha hecho ese cálculo de la muestra para este estudio. Después, ellos preguntan si los investigadores quieren tener un poder estadístico de 90%. Ellos aumentaron de un 80 a un 90%, un aumento de un 10%. ¿Cuál sería el tamaño de muestra en el total con un nivel de significancia combinado de 1 en vez de 5%? Y vamos a pensar que un investigador tiene acceso solo a 60 casos. No sé cuál es el cálculo de muestra, pero imagine que de esos 60 casos para hacer ese estudio, cuál podría ser, y así va a pensar al respecto. Ok, pensaron. Yo tengo el IMC de las personas con y sin cáncer. De acuerdo con el apéndice 6.A, yo tengo los parámetros con la magnitud del efecto de 1 kilo, que sería la variación de puntuación de él y el desvío padrón, que sería 2.2 kilos por metro cuadrado, como dice en la descripción. Y con base en ese apéndice 6.A, optando por un valor alfa de un 5%, un error beta del 20%, como en el ejercicio del capítulo 5, sería necesario 100 personas en la tabla. Si yo adopto un 5% de error alfa y un 10% de error beta, necesitaríamos 133 personas. En cambio, si yo adopto un error alfa de un 1% y un error beta de un 20%, encontramos que son 148 personas. Mudando ellos, miramos lo que son las pequeñas diferencias, ¿verdad? En el cálculo de muestra que necesitaríamos variando desde 100 personas hasta 148 personas para realizar el estudio. Pero si el investigador, en este caso, como mostraba uno de los incisos en el ejercicio, solo tiene acceso a 60 casos, entonces no daría el estudio, ya que lo que tendría, no tendría, ¿verdad?, ese poder suficiente para calcular el tamaño de ese efecto necesario. ¿Qué tendría que hacer? Ahí hay una sugerencia, podría ser la primera, cambiar, ¿verdad?, como variable dependiente lo que es el IMC, se podría cambiar por una variable más precisa que tenga un tamaño de efecto mayor y así, por ejemplo, cambiar lo que es el IMC, ¿verdad?, a una variable que sea parecida como con un tamaño de efecto mayor para tener la diferencia entre esos grupos de cáncer o no cáncer. Y eso me ayudaría a disminuir mi tamaño de muestra y ahí tendríamos, ¿verdad?, que ir atrás de la literatura y estudiar un poco más. También si usted tiene una muestra desigual, otro tipo, ¿verdad?, ya que solo tengo 60 casos, yo necesitaría saber cuántos control, por ejemplo, yo necesitaría. Y ahí podríamos hacer la relación entre lo que es caso control usando la fórmula que describimos durante el video, que va a aparecer a continuación nuevamente para refrescar ese punto, donde, ¿verdad? Nosotros necesitaríamos, por ejemplo, 4 veces más controles que casos. Y en este caso, pues tenemos 60 casos. Yo necesitaría, recordando que necesito entre 100 a 148 casos, pero yo no tengo todo eso, solo tengo 60. Puedo usar esa estrategia donde yo pueda obtener lo que son 4 veces, 4 casos, 4 controles para cada caso. En este caso sería 4 veces 60, que necesitaríamos de 240 controles y así tendremos un total de lo que son 300 personas. Aunque no sería una división homogénea porque yo tengo 60 casos y 240 controles, si usted hace eso, estamos comparando 60 para 240 casos. Es similar desde el punto de vista de poder, utilizando la fórmula donde usted compararía 100 casos y 100 controles.
es similar cuando se tiene ese error alfa de un 5% y un error beta de un 20%, donde serían necesarias en personas que si yo tengo 240 controles y 60 casos. Yo tengo el mismo poder para detectar esas diferencias. Así que muchas veces trabajar con números diferentes, desbalanceados, puede ser útil cuando el número de casos es fijo y no hay que cómo conectar más esa información. Así que recuerde, eh, hay que regresar a leer lo que es este capítulo con calma, va a tener algunas dudas, no se espante con eso, ¿verdad? Realmente es un tema largo, un tema complicado, pero vamos a ir sacando esas dudas, ¿verdad? Siempre que usted va a llegar a ser un crack en el cálculo de muestra para todos los tipos de diseños que usted tiene pensado trabajar. Recuerde que los próximos videos y los diferentes tópicos que vamos a seguir abordando a lo largo de esta serie de capítulos que tenemos, usted siempre usted va a querer regresar, ¿verdad? Verificar algún punto en este video, así que no va a haber ningún problema. Recuerden que ellos ya van a estar fijos en el canal. Va a ser importante que usted siempre nos ayude con suscribirse en el canal para que le lleguen las notificaciones de cuando hay un video nuevo y también pueda compartirlo con sus amigos, ¿verdad? Para que tenga un equipo mayor y se anime siempre a tener con quién discutir estos temas. Así que siempre va a tener acceso a este video, no duden en consultarlo nuevamente, así que muy buena suerte en este camino. Espero que haya sido de mucho provecho, ¿verdad? Este capítulo, todas estas observaciones que hemos dado. Muchas gracias y nos miramos en la próxima. Un abrazo.